¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede cuando alguien se acerca a Dios de manera profunda y verdadera? Moisés, un hombre común que se convirtió en uno de los más grandes líderes de la historia, tuvo experiencias tan extraordinarias que revelan secretos sorprendentes. Imagina estar ante una zarza ardiente, escuchar la voz divina y tener el destino de toda una nación en tus manos. Pero lo más intrigante son los misterios que Moisés descubrió a lo largo de su viaje espiritual. ¿Y si te dijera que muchos de esos secretos permanecen ocultos, esperando ser revelados? La verdad es que las experiencias de Moisés con Dios van más allá de las historias que conocemos. Lo que él vio, sintió y vivió son pistas poderosas que pueden transformar la manera en que entendemos nuestra relación con lo divino. A menudo, la sociedad nos enseña que estar cerca de Dios es algo inalcanzable o demasiado misterioso, pero Moisés muestra que cualquier persona puede recorrer ese camino. Y hay un detalle que pocos notan. No son los grandes milagros los que traen la mayor revelación, sino las pequeñas e inesperadas acciones. Por eso, si alguna vez te has preguntado qué realmente sucede cuando te acercas a Dios, prepárate. Vamos a explorar los 10 secretos de Moisés que pueden cambiar tu vida. Son contrarios a la intuición, polémicos y, sobre todo, muestran que mirar a Dios puede traer respuestas que jamás imaginaste. Moisés se encontraba ante una situación impensable. Después de la adoración al becerro de oro, un acto de rebelión que desafiaba directamente los mandamientos divinos, tomó una decisión sorprendente. En lugar de distanciarse o condenar al pueblo, imploró a Dios que su nombre fuera borrado del libro de la vida si no se perdonaban los pecados de los israelitas. Imagina el peso de cargar esa responsabilidad sobre los hombros. Moisés demostró un impresionante liderazgo espiritual, poniéndose como mediador entre el pueblo y Dios, dispuesto a sacrificar su propia salvación por la salvación de su pueblo, un acto que pocos líderes tendrían el coraje de hacer. Es curioso pensar en la profundidad de este acto. Moisés no solo lideraba, sino que estaba dispuesto a entregar todo, incluyendo su conexión con lo divino, por aquellos que cometieron un grave error. Esto es algo que trasciende el simple papel de liderazgo. Es una lección poderosa sobre sacrificio y empatía. Si miramos nuestra vida, ¿cuántas veces estamos dispuestos a renunciar a algo por quienes amamos, incluso cuando han cometido errores? A veces, un acto de sacrificio puede ser más transformador que cualquier reprimenda. Moisés, a pesar de su devoción y obediencia a Dios, enfrentaba las fallas humanas de sus seguidores. ¿Qué hacer cuando aquellos que lideras eligen el camino opuesto al que has enseñado? Su actitud nos enseña que el verdadero líder no abandona a su pueblo en la adversidad, sino que busca soluciones, incluso si esto le cuesta caro. En la vida real, esto puede compararse con el jefe que defiende a sus empleados o el padre que intercede por sus hijos, siempre buscando la redención, no la condena. La súplica de Moisés no era solo una petición a Dios, sino una lección para todos. Mostró que, ante grandes pecados, el arrepentimiento sincero y la intercesión pueden abrir las puertas al perdón. Hoy en día, ¿qué podemos aprender de esta historia? Tal vez que siempre existe una oportunidad de reconciliación, siempre que haya alguien dispuesto a sacrificarse por esa causa. En nuestras relaciones, esta actitud puede traducirse en gestos simples, como pedir disculpas en nombre de otro o ayudar a limpiar el desastre de los demás. Con esto en mente, Moisés nos deja una reflexión sobre la fuerza espiritual que surge de la verdadera compasión y liderazgo. La idea de poner el bienestar colectivo por encima del individual es algo que resuena hasta el día de hoy. Y hablando de liderazgo espiritual, ¿qué decir de lo que sucedió después,
cuando Moisés tuvo que lidiar con la idolatría y su paciencia fue llevada al límite. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo directamente las leyes divinas, algo impensable sucedía abajo. Los israelitas, que habían sido testigos de milagros y de la presencia de Dios, cayeron en la tentación de crear un ídolo, el becerro de oro. Era como si toda la enseñanza que habían recibido se hubiera olvidado en cuestión de días. Moisés, al bajar del monte y ver esa escena, explotó de ira. No solo vio a un pueblo perdido, sino que presenció la ruptura de un pacto que apenas se había firmado. Su paciencia, llevada al límite, se transformó en una explosión de frustración, lo que lo llevó a romper las tablas sagradas. Imagina la sensación de tener algo sagrado en tus manos, algo que representa una conexión directa con lo divino, y verlo destruido por la desobediencia de aquellos a quienes lideras. Moisés no solo rompió las tablas de piedra, sino que simbólicamente eso representaba la ruptura de la relación entre el pueblo y Dios. Y es interesante reflexionar. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos como Moisés? Confiamos, damos instrucciones, y aún así, las personas a nuestro alrededor toman decisiones que van en contra de todo lo que creemos. En esos momentos, la paciencia parece agotarse, y la ira puede apoderarse de nosotros. Pero Moisés, incluso en medio de su ira, tomó medidas para restaurar el orden. No se apartó de la responsabilidad, sino que buscó soluciones. Y esta es una enseñanza valiosa. Cuando la paciencia es puesta a prueba, no está mal sentir frustración, pero lo importante es lo que hacemos con ese sentimiento. Moisés destruyó el becerro de oro, pero también guió al pueblo de vuelta al camino correcto. En nuestra vida, cuando nos enfrentamos a errores graves, tal vez el secreto sea primero resolver el problema y luego restaurar la confianza. Es como un profesor que, ante la desobediencia de sus alumnos, necesita reprender, pero también orientar. La historia del becerro de oro también nos hace reflexionar sobre lo fácil que es que las personas se desvíen cuando pierden el enfoque. El pueblo estuvo sin Moisés por poco tiempo, y ya habían caído en la idolatría. Esto refleja una realidad humana. Cuando estamos lejos de lo que es correcto o de lo que creemos, es fácil desviarnos. ¿Qué podemos hacer para mantener la constancia en nuestras acciones, incluso cuando la guía está ausente? Un buen ejemplo sería mantener hábitos que nos conecten con nuestros valores, ya sea a través de la meditación, la lectura o cualquier práctica que nos recuerde el camino correcto. Finalmente, la paciencia de Moisés no se limitó a este episodio. Sabía que la restauración sería un proceso, y estaba dispuesto a guiarlos nuevamente. Así, su liderazgo se fortaleció, incluso después de la ira. Y hablando de restauración, esto nos lleva a pensar en cómo intercedió por el pueblo justo después, pidiendo perdón por ellos. Después del grave pecado de idolatría cometido por el pueblo, Moisés se encontró ante una tarea inmensa: interceder por ellos ante Dios. Sabía que el error había sido grave y que las consecuencias podrían ser severas. Pero, en lugar de eximirse de responsabilidad, Moisés hizo una petición que demuestra una compasión fuera de lo común. Imploró a Dios que perdonara los pecados de Israel y, si el perdón no era posible, pidió que su propio nombre fuera borrado del libro de Dios. Esta acción no solo mostró su liderazgo, sino también una disposición total a sacrificar su propia eternidad por el bien de otros. Al pedir esto, Moisés puso la salvación del pueblo por encima de la suya. Imagínate en una situación en la que estarías dispuesto a renunciar a algo extremadamente valioso por alguien que ha fallado gravemente. Eso requiere un valor y un amor inmensurables. Es como si él estuviera diciendo: si ellos no pueden ser perdonados, prefiero que el mismo destino caiga sobre mí. Este tipo de intercesión
refleja un ejemplo de liderazgo espiritual que va más allá de lo esperado. En el mundo moderno, ¿cuántas veces vemos líderes así? Tal vez un buen paralelo sea ese jefe o mentor que asume la responsabilidad por los errores de su equipo, defendiéndolos incluso cuando están equivocados. La súplica de Moisés nos enseña algo muy importante sobre el poder del perdón y la intercesión. Sabía que, a pesar de la gravedad del pecado, aún había una oportunidad de redención. En la actualidad, esto se puede aplicar a muchas situaciones, desde relaciones personales hasta entornos laborales. Cuando alguien comete un error, nuestra primera reacción puede ser de juicio, pero el ejemplo de Moisés nos muestra que el camino más difícil y más gratificante es buscar la reconciliación. Imagina cómo sería diferente si, en lugar de castigar, eligiéramos interceder y ayudar a quien se ha equivocado a encontrar el camino de regreso. Esta petición también revela algo profundo sobre la relación entre Moisés y Dios. Tenía una confianza tan fuerte en su papel de mediador que no dudó en hacer una petición atrevida. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nosotros, hoy, podemos fortalecer nuestra propia confianza, ya sea en nuestras oraciones o en nuestras interacciones diarias. Cuando creemos profundamente en lo que estamos defendiendo, somos capaces de hacer peticiones que, al principio, parecen imposibles. Moisés nos recuerda que debemos luchar por el perdón y la reconciliación, incluso cuando todo parece perdido. Y así, Moisés, después de un momento de profundo sacrificio espiritual, continuó liderando al pueblo con sabiduría. Sabía que el camino por delante aún sería largo, y esa jornada continuaría, tal como continuó su viaje cuando fue llamado por la zarza ardiente, un evento que marcó el inicio de su llamado. Moisés era un simple pastor de ovejas cuando se encontró con la visión más extraordinaria de su vida, una zarza ardiente que, aunque estaba en llamas, no se consumía. Este evento fue el punto de partida del llamado de Moisés para liderar a los israelitas hacia la libertad. Imagina la escena: una llama que nunca se apaga, un fuego que parece indestructible, y en medio de eso, la voz de Dios. Moisés, al principio, reaccionó con miedo y sorpresa. Al fin y al cabo, no se veía a sí mismo como capaz de cumplir el papel que Dios le había asignado. ¿Y quién, en su sano juicio, pensaría que un simple pastor sería el libertador de toda una nación? Pero Dios tenía otros planes. Este momento también simboliza algo profundo. Muchas veces, cuando somos llamados a algo grande, no nos sentimos preparados. Moisés era un hombre común, viviendo su vida en tranquilidad, hasta que fue confrontado con una misión divina. Esto puede sucedernos también. En muchas situaciones de la vida, las oportunidades surgen cuando menos lo esperamos, y nuestra primera reacción es, a menudo, dudar de nuestra capacidad. Lo que Moisés no sabía en ese momento era que Dios ya había preparado el camino para él, al igual que muchas veces los caminos ya están preparados para nosotros, aunque no podamos verlos. La zarza ardiente también representa un llamado que no puede ser ignorado. Dios no eligió otro método para hablar con Moisés, sino que utilizó un fenómeno imposible de pasar por alto. En nuestra vida, los llamados pueden no ser tan visibles, pero aparecen de muchas maneras. Puede ser un trabajo inesperado, una nueva responsabilidad o incluso un proyecto que parece demasiado grande. La lección aquí es que, al igual que Moisés, tenemos la opción de escuchar ese llamado o alejarnos de él. Moisés decidió escuchar, a pesar de saber que su futuro estaría lleno de desafíos. Sin embargo, incluso después de esa experiencia mística, Moisés casi perdió la vida porque no había cumplido un simple mandamiento: circuncidar a su hijo. Dios exigía obediencia total, y ese pequeño detalle casi le costó la vida. Esto nos muestra que, por grandiosa que sea nuestra misión,
Los detalles no pueden ser descuidados. En la práctica, puede ser algo tan simple como honrar los compromisos diarios o seguir pequeñas reglas que aseguran el éxito de un viaje. Es la suma de pequeñas obediencias la que garantiza el cumplimiento de los grandes propósitos. Y así, Moisés continuó su jornada, llevando consigo el peso del llamado divino y la responsabilidad de ser el mediador entre Dios y el pueblo. Pero su viaje apenas comenzaba, y en un futuro no muy lejano, enfrentaría uno de los mayores desafíos de su liderazgo, una simple orden de Dios que él desobedecería de manera crucial. Uno de los episodios más significativos en la vida de Moisés fue su desobediencia en un momento crítico. Dios había instruido a Moisés que hablara a una roca para que produjera agua, pero en lugar de seguir esa instrucción, Moisés golpeó la roca con su bastón. Parece un detalle insignificante, pero la desobediencia tuvo graves consecuencias. Fue por ese acto que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Es impresionante cómo un líder tan sabio y devoto, que enfrentó tantos desafíos, fue impedido de alcanzar el objetivo final por un solo error. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de seguir las direcciones divinas y cómo pequeñas transgresiones pueden tener grandes repercusiones. Esta historia también nos recuerda cómo el estrés y la frustración pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas. Moisés había estado liderando al pueblo durante años, lidiando con quejas y desafíos constantes. La presión de ser un líder a veces puede hacernos actuar impulsivamente. ¿Quién no se ha sentido abrumado y ha tomado una decisión precipitada? El gesto de golpear la roca, en lugar de hablar, revela cuán frágiles pueden ser incluso los más sabios bajo presión, y nos enseña que, en momentos de tensión, es fundamental mantener la calma y seguir las instrucciones con claridad. Otro punto importante es que Moisés aún logró sacar agua de la roca, pero la consecuencia de su desobediencia no fue ignorada. Dios honró el pedido del pueblo, pero Moisés pagó el precio por su error. Esto nos muestra que, a veces, podemos conseguir lo que queremos, pero las consecuencias de nuestras acciones siempre nos alcanzan. Un ejemplo práctico sería en el trabajo. Puedes entregar un proyecto y que sea aceptado, pero si no seguiste todas las directrices, podrías enfrentar problemas en el futuro. Es la diferencia entre el resultado inmediato y las repercusiones a largo plazo. Este episodio también nos hace pensar sobre el liderazgo y la responsabilidad. Moisés era el líder elegido, y sus acciones impactaban directamente al pueblo. Como líderes, nuestras elecciones afectan no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos siguen. En el caso de Moisés, su falla le costó el privilegio de ver la tierra prometida, algo por lo que había trabajado toda su vida. En nuestra vida, esto puede significar que, incluso cuando lideramos con éxito durante mucho tiempo, un desliz puede perjudicar nuestro legado. Es una lección dura, pero valiosa. Liderar implica estar atentos a los más mínimos detalles. Así, Moisés siguió su camino, sabiendo que no vería el final de su viaje, pero consciente de que su misión como líder aún no estaba completa. Y con eso, se preparaba para uno de los momentos más enigmáticos de la Biblia, su muerte y entierro misterioso, que todavía hoy genera curiosidad y reflexión. La muerte de Moisés es uno de los eventos más enigmáticos de la Biblia. Después de liderar a los israelitas durante décadas, enfrentando innumerables desafíos, llegó al final de su viaje. Dios le permitió subir al monte Nebo, donde pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Ese momento fue agridulce. Imagina pasar toda tu vida en una misión divina, guiando a un pueblo difícil, solo para ver el destino final desde lejos, sin poder participar. Sin embargo, hay algo grandioso en ese cierre, pues incluso sin entrar en la tierra, Moisés cumplió su papel hasta el final. Lo más fascinante sobre la muerte de Moisés
es el hecho de que su tumba fue escondida por Dios. Ningún ser humano sabe hasta hoy dónde fue enterrado. Esto es significativo porque impidió que el pueblo lo convirtiera en otro ídolo, lo que sería una tentación constante. Muchas veces, los humanos tienen la tendencia de idolatrar a grandes figuras, incluso cuando esas figuras solo señalan el camino hacia algo mayor. Al esconder la tumba de Moisés, Dios garantizó que el enfoque permaneciera en su propósito, y no en un hombre, por más importante que éste haya sido. Este acto divino nos enseña una lección valiosa sobre cómo debemos ver a nuestros líderes y mentores. Ellos son guías, pero el verdadero enfoque debe estar en lo que nos enseñan, no en ellos mismos. En el mundo moderno, esto se refleja en las figuras públicas e íconos a quienes las personas a menudo endiosan. Sin embargo, el verdadero aprendizaje está en aplicar las enseñanzas, no en idolatrar a quien las transmite. La muerte de Moisés nos recuerda mantener nuestro enfoque en el propósito mayor. Otro punto interesante sobre este evento es la serenidad con la que Moisés aceptó su destino. Sabía que no entraría en la tierra prometida, pero no cuestionó la justicia divina. Este es un poderoso ejemplo de cómo lidiar con el final de una jornada. En nuestra vida, a menudo nos enfrentamos al hecho de que no siempre alcanzaremos todo lo que deseamos, pero eso no significa que nuestra contribución haya sido en vano. Moisés fue honrado por Dios de una manera única. Dios cuidó personalmente de su entierro, algo que no ocurrió con nadie más en la Biblia. Esto muestra que, aunque no alcancemos nuestros propios objetivos, nuestra fidelidad y esfuerzo son reconocidos de maneras inesperadas. Con Moisés descansando en paz, el ciclo de su liderazgo llegó a su fin, pero el impacto de su vida y obra continuó a través de las generaciones, y el pueblo de Israel siguió adelante. Sin embargo, incluso con esta conclusión, surgió un nuevo desafío en la forma de algo que Moisés había creado: la serpiente de bronce, que más tarde se convirtió en un símbolo de idolatría. La serpiente de bronce, creada por Moisés bajo orden divina, sirvió como un símbolo de sanación. Cuando los israelitas fueron atacados por serpientes, aquellos que miraran a Nehushtan serían sanados. No obstante, con el tiempo, lo que debía ser un símbolo de fe se convirtió en un objeto de idolatría. Algo que apuntaba hacia Dios pasó a ser adorado por sí solo, un desvío peligroso. Esto nos recuerda cómo las buenas intenciones pueden ser distorsionadas. Objetos, tradiciones e incluso personas a menudo dejan de ser un medio para algo mayor y se convierten en el foco central. La historia de Nehushtan nos alerta sobre la tendencia humana de transformar símbolos en ídolos, olvidando el propósito original. Siglos después, el rey Ezequías destruyó la serpiente, porque sabía que eso, aunque sagrado, se había convertido en un ídolo. A veces, necesitamos tener el valor de romper ídolos en nuestras vidas, ya sean creencias, hábitos o incluso objetos que nos distraen de lo que realmente importa. La serpiente de bronce debía ser un recordatorio del poder de Dios, pero se convirtió en una fuente de adoración. Esto sucede cuando dejamos de ver los símbolos como un camino hacia algo mayor y empezamos a enfocarnos solo en ellos. Debemos reevaluar constantemente nuestras prioridades para mantener el enfoque en la esencia. La lección aquí es clara: cualquier cosa puede convertirse en un obstáculo espiritual si perdemos de vista su verdadero propósito. Y así, reflexionamos sobre cómo el liderazgo de Moisés todavía resuena hoy, especialmente en su visión de Dios a lo largo de toda esta jornada. Después de descubrir estos secretos, la pregunta que queda es: ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Moisés nos mostró que la conexión con Dios no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que están dispuestos a seguir el llamado. ¿Qué estás esperando para dar el próximo paso? A veces, una simple decisión
puede ponernos en un camino completamente nuevo. ¿Y si mirar a Dios significara una transformación que nunca imaginaste? ¿Qué harías diferente si supieras que la respuesta a tus dudas está más cerca de lo que piensas? Ahora es el momento de reflexionar. ¿Estás listo para vivir esa experiencia? Para comenzar a ver los pequeños milagros en tu vida, tal como Moisés los vio. Si es así, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y descubriendo nuevos secretos. Este es solo el comienzo de un viaje de fe que puede cambiar todo a tu alrededor. Entonces, ¿qué estás esperando?